sabemos que siempre está ocupado, siempre está con reuniones y con mucho trabajo, así que buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Espero que hayas podido también disfrutar del fin de semana. Buen día, Mario, buen día, equipo, ahí en los estudios, ¿cómo andan? Buen día, ¿Cómo, señor intendente. Adrián? No, vamos a saludar como corresponde, como cuando llegaba el director al aula. Nos ponemos de pie y decimos, buenos días, señor intendente. Claro, exactamente, Ahora como la maestra. Como la maestra. Claro. Bueno. Ahora sí, nos ponemos serios. ¿Cómo va, Adrián? Buena jornada. ¿Todo bien por ahí? Sí, todo bien. Todo bien. Bueno. Arranco filoso el hueso. ¿Escuchó el discurso del presidente de la Nación ayer? Sí, por supuesto. Corresponde a quienes estamos dando cargo de responsabilidad ciudadana que escuchemos a la principal autoridad de nuestro país, gobernador y a otros intendentes cuando hacen su discurso de apertura de sesiones de los cuerpos legislativos y escuchar el balance del año anterior y que hay planificado para el que viene, ¿no? Ajá. Primera impresión, ¿qué le dejó el discurso? Nada. Bueno. O sea, me dejó una profunda vergüenza, me dejó una desazón, papelón. Yo nunca había visto en la historia de la apertura de la Asamblea Legislativa, siempre hay alguna escaramuza, siempre hay alguna chicana, eso es entendible, pero la verdad que fue un papelón que, más allá de las pertenencias partidarias, nos debe avergonzar a todos los argentinos. ¿Por qué lo dice? Sí, porque cualquiera que haya visto el discurso, ha habido una sumatoria interminable de agresiones, no hubo la enumeración de absolutamente ninguna obra, y estamos en el tercer año de gestión, de lo que se haya hecho hacia atrás, ni ningún anuncio de alguna escuela, de algún hospital, de alguna ruta que tanto necesitan los argentinos. Por lo tanto, fueron un par de horas absolutamente desaprovechadas en términos de generar consenso, respetar la oposición, de evaluar lo que se hizo y de soñar un futuro mejor. La verdad que, reitero, un papelón. Sí, los momentos más álgidos fueron justamente cuando desde el otro lado le reclamaban por algunos escándalos, como el escándalo del caso del Libra o el del 3% de discapacidad. Ahí es como que se sacó. Lo que pasa, Juan, que esta oportunidad, yo considero que estos informes que brindan los titulares de los poderes ejecutivos, que están en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, en las leyes orgánicas de los municipios, son un momento para analizar lo actuado y para programar el futuro. De un lado y del otro, no son momentos para agredirse. Sí. Es un momento supremo donde las autoridades rendimos cuenta de qué tarea hemos ejecutado de los fondos públicos y en qué la vamos a ejecutar en este año que se inicia. Desde ese punto de vista, la verdad no tuvimos nada, más allá de un montón de situaciones mágicas y ficticias que no existen, digamos. La realidad es que el 80% del pueblo argentino no llega a fin de mes. La realidad es que todo el tiempo están aumentando los impuestos del gobierno nacional. Le doy un ejemplo que me toca de cerca. Usted sabe que cada vez que un ciudadano de Villaguay o de cualquier punto cardinal de la tinacha combustible, se le cobran impuestos altísimos en el combustible para arreglar rutas. Bueno, ahora nos va a cobrar peaje a la ruta, de hecho. Sí. Pero no va a bajar el impuesto a los combustibles. Por lo tanto, no solo que sigue el mismo impuesto, sino que ahora nos van a cobrar una doble imposición. Por lo cual, es absolutamente mentira. Los impuestos que han bajado han sido los impuestos a los autos de importo, al champán, a los bienes suntuarios. Pero por otro lado, a los motoristas que están en la escalera más débil de la contribución de los argentinos, les cobran más impuestos. O sea, lo que hay es un acomodo tributario o una reorganización tributaria en beneficio del 20% de las cúpulas con más poder adquisitivo de Argentina, del sistema financiero, y de todos los sectores que consumen bienes importados. Todo el resto de los impuestos no solo no han bajado, sino que ha subido. ¿Usted coincide con quienes piensan que las políticas de este gobierno favorece más a los sectores más altos, a los ricos, más que a los más pobres?
pero absolutamente. El de financiar la educación pública, el de financiar la universidad pública, el de financiamiento de los créditos accesibles para las pymes, todo eso indica un camino claro. Es un camino de un gobierno para un 20% de las élites económicas de la Argentina. Y no hay en esto de la actitud del presidente ayer, por ejemplo, este discurso como de barricada, de ponerse a discutir, a pelearse con los que tiene enfrente, una manera de distraer también, de decir, bueno, como no puedo mostrar por ahí algunos otros logros que hubiera querido mostrar, bueno, me enrostro en esta para que hoy se noticie y todo el mundo habla de eso. ¿No hay un poco algo de eso también? Sí, hay algo de eso y algo también de que por ahí la gente todavía no percibe de dónde le vienen los cascotazos. De a poquito se va dando cuenta. Llega un momento en el cual esta permanente alusión al pasado se va diluyendo y la gente espera las soluciones prometidas, como por ejemplo el cobro de sueldo en dólares, la baja absoluta de las retenciones, un supuesto equilibrio fiscal cuando la Argentina está cada vez más endeudada, de donde se saca deuda para pagar deuda, no solo en la Argentina, sino en la provincia. Deuda para pagar deuda. Sí. O sea, cada vez más endeudados, que eso compromete a las gestiones futuras, no solamente a la actual. Sí, no a las gestiones, a las generaciones futuras. Directamente, sí. No se olvide, a ver, pregunte a los empleados, a los maestros, pregunte a la policía, pregunte a la gente cuál es la capacidad adquisitiva del salario, si está mejorando, está empeorando. 22.000 empresas cerradas en 2 años, 300.000 puestos de trabajo caídos. Los datos son contundentes. Entonces, ante esos datos contundentes, usted lo que vaya y habla como un panelista, ¿no? El programa de Chimento, peleándose con pelea en el Guadalajara y la China Suárez, digamos, una vergüenza, un papelón. ¿Usted cree que la gente todavía no percibe estos daños, digamos, estos efectos sobre la economía? Muchas veces nos acordamos de la década del 90, cuando mientras Menem gobernaba, por ahí no se veían muchas consecuencias de su política a mediados de los 90, que sí se vieron al final de esa década. ¿Puede ser que haya un proceso similar, digo, de que la gente todavía no perciba algunas cosas que estén mal y que después se dé cuenta? No, yo creo que lo percibe, pero todavía no ha determinado bien, como digo coloquialmente, de dónde viene el cascotazo. Hay gente que todavía cree de que esto es consecuencia del pasado. Y según mi humilde entender, una clara consecuencia de decisiones actuales. Claro. Esto no es culpa del gobierno anterior, sino del que está. No, puede haber algunas cuestiones estructurales que sean responsabilidad del pasado, digamos, pero cuando uno se compromete a gobernar, se compromete a construir un futuro en el marco de lo que quedó. A ver, por ejemplo, el tema de FATE. Sí. Todos esos empleados de FATE compraban sus sándwiches y sus pilchas, porque no es solo el daño de las 920 personas que quedan en la calle. Es el daño de esas 920 personas que vacacionaban en la Argentina, compraban las roticerías de la zona de la planta, en las tiendas de la zona de la planta. ¿Qué va a pasar con todos esos negocios, con las tercerizadas? ¿Qué va a pasar con esa gente que, si bien tal vez pagaba un poco más cara una cubierta, a su vez esos obreros que fabricaban esas cubiertas compraban en esas roticerías, en esas tiendas, en esos kioscos? ¿Qué va a pasar con todo eso? Y no es solo FATE, son 22.000 empresas, Juan Manuel. No son 920 personas, son 300.000 al día de la fecha. Estos datos son datos oficiales, lo que le estoy diciendo. Las 22.000 empresas, los 300.000 puestos de trabajo son del IARAF, de los informes de la RT. Sí, bueno, no lo niega el presidente. Creo que Feynman se lo planteó en una entrevista y es como que dijo, bueno, son cosas que tienen que ver, son cosas que pasan, básicamente, ¿no? Como que respalda un poco ese modelo, ¿no? Como diciendo, muchos van a tener que sufrir. La idea, Adrián, de fondo es, hay que sufrir y pasarla mal porque después la vamos a pasar bien. Algo que, bueno, ya hemos escuchado antes. Yo ruego estar equivocado, pero cada vez que se destruyó la industria nacional, cada vez que se destruyó y se pulverizó la capacidad de consumo de los sueldos del 80% de la población, las cosas no nos fueron bien, porque se ha caído la recaudación ante la falta de consumo, se pierden puestos de trabajo, se destruye la industria nacional y eso nunca termina bien. Yo deseo estar equivocado, quizás que esto no se va a repetir, pero no es lo que funciona. Funciona es otra cosa. Pregúntenle a
a cualquier persona que sepa de comercio internacional si en Estados Unidos no hay arancel a las importaciones y si no protegen su industria. Sí, claro que lo protegen. ¿Sabe cuánto es el arancel al acero que impuso Trump? 50%. Sí, sí. Es decir, no solo Estados Unidos, la gran mayoría de los estados europeos también son muy defensores de su economía, ponen restricciones. El arancel de la industria textil española es del 17%. Claro. Para que los textiles chinos no fundan a los trabajadores españoles. El arancel del acero extranjero en Estados Unidos es el 50%. Claro. Es más que nosotros. Y pagan más caro su acero para sostener su industria, su trabajo. Al revés de lo que se ha hecho acá con Techín. Exacto. Sí, sí, la política de comercio exterior de este gobierno es opuesta a lo que hacen todos los países que Milei dice admirar. Es curioso. Mire, esta política, ¿por qué un auto vale más barato en Chile, Paraguay y Uruguay que en la Argentina? Porque no tiene impuesto. ¿Y por qué no tiene impuesto ni arancel? Porque no tienen industria automotriz, pero la Argentina sí tiene industria automotriz. Claro. Es clara la cuenta, no resiste análisis, Juan. Lo que pasa es que hay toda una construcción chabacana y superficial en la cual la gente cree que comprar un calzoncillo, una camisetilla un poco más barato es algo exitoso para el país. Lo que es un desastre. Claro. Pasa que Pregunte lo que está pasando. Métase en algunas páginas de la provincia de Misiones y fíjese lo que está pasando con los yerbateros de Misiones ante la invasión de yerba paraguaya y brasilera. Se están quedando sin laburo y están yendo a trabajar a Brasil. Sí, sí. Claro, por eso la gente, el consumidor, por ahí de repente le parece una buena noticia comprar algo más barato, pero por ahí no se da cuenta de las consecuencias que eso tiene. Mire, le voy a dar un ejemplo concreto y entendible. Porque la verdad que Juan no entiende que no quiere entender. Es bastante claro. Usted habrá visto un hecho tremendo desde el punto de vista de que nos causa sorpresa a todos, por ejemplo, o a mí por lo menos, ¿no? Que llegue un barco con 7.000 autos. ¿Usted se imagina eso? Es impresionante. Bueno, yo una vez no fui a presenciar el desembarco de los autos, pero recuerdo alguna vez haber visto algo parecido. Fui a presenciar el desembarco de vagones que venían de China para el ferrocarril argentino. Créame si le digo, cuando usted se para al lado de ese barco, la escala es como usted un arará. Claro. O sea, es eso, Juan. Sí, es bueno, inmenso. Es lo mismo que BID hace en la Argentina, lo hace en Brasil. Exactamente lo mismo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Brasil es un país capitalista con libertad de mercado. Sí. Bueno, igual que la Argentina. ¿Sabe lo que le dijo Lula a BID? Porque también, para poder hablar y entender al mundo hay que informarse, hay que estudiar, hay que tener... Claro, ver qué hacen los otros. Claro, levantarse temprano, 2 horitas, usted ve Bloomberg en línea, lee El País de España, ve lo que pasa con Irán, con Estados Unidos, con el comercio internacional, las normas comunitarias. Si no, dice cualquier disparate. Lula le dijo, no hay ningún problema, ustedes vengan con su autito para acá, pero me ponen una planta en Brasil para abastecer a toda Latinoamericana como autos BID. Yo no voy a dejar que ustedes vengan a destrozarme la industria brasileña y no me pongan una industria acá. Claro, claro. ¿Sabe cuál es el resultado? ¿Sabe cuál es el resultado? En este momento, en el estado de Bahía, en Brasil, los chinos están fabricando autos con trabajadores brasileros. ¿Sabe lo que hicimos nosotros? Los dejamos entrar sin nada y reventamos la industria automotriz. Claro. Esa es la diferencia entre un país y una cosa rara que no se sabe bien qué es, donde nuestros gobernantes no se sabe si gobiernan para los argentinos o para los países extranjeros. Claro, como dirían los gurises, nos estamos regalando. Pero por supuesto, no hay ningún país del mundo que no tenga industria automotriz que no proteja su industria. No existe. Sí. Mucho menos los países desarrollados, Adrián, ¿es hoy el peronismo el principal sector de oposición de Milei o hay algún otro? No sé. A ver, convengamos que son algunos sectores del peronismo. Hay legisladores que vienen del peronismo que han acompañado leyes. Sí. Yo con respecto al tema de la ley laboral, yo creo que nosotros estamos errando el enfoque. El peronismo está errando el enfoque. Yo creo que la discusión que tiene que ver con la CGT, que tiene que ver con que acá hay un agravio a los derechos de los trabajadores y demás, puede ser.
Pero yo le puedo asegurar, Juan Manuel, le puedo asegurar sin temor a equivocarme, que el único interés que hay en la reforma laboral es sacar los fondos del ANSE para mandarlo a las administradoras privadas, porque todos los que están en el gobierno tienen interés en esa administradora privada, no tenga ninguna duda. Acá no hay ninguna, que si trabajan más o trabajan menos que las vacaciones, eso es el último interés que tienen. Lo único que les interesa es sacar los fondos del ANSE y meterlo a las administradoras privadas. O sea, están preparando el terreno para las FJP. Bueno, no serían en este caso exactamente FJP, pero sería el manejo privado de los fondos de los trabajadores. Es el único motivo por el cual hacen la reforma laboral. Todo el resto no les interesa. Olvídese de eso. Olvídese. Es preocupante. Por supuesto. Favorece a las grandes empresas y el resto creo que no hay nada. El gobierno desarrolla políticas para eso, pero que tampoco tienen nada que ver ni con los productores agropecuarios, ni con las pymes, ni con las metalúrgicas, ni con los que fabrican tractores en la zona de Santa Fe y Córdoba. Nada. Sí. Es solamente a los efectos de agarrar una monumental masa de dinero, entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, para administrar con los amigos. Eso es todo el interés de la reforma laboral. Todo no tiene nada que ver con lo laboral, Juan. Es un tema financiero. Hay un error conceptual en qué es lo que están haciendo con eso. Sí, es impactante ver las entrevistas que le han hecho a legisladores del oficialismo, que no han podido expresar una sola ley, un solo artículo, un solo beneficio para los trabajadores en esta nueva ley. Es increíble que no hayan podido explicitar ninguno. No, pero reitero este concepto, ni siquiera les interesa perjudicar a los trabajadores, van por esa masa de recursos. ¿Y qué hay como opción? Digo, porque mucha gente por ahí no le gusta lo que está pasando con Milei, capaz que lo votó pensando que iba a ser otra cosa y ahora ya después de 2 años y medio, que es bastante tiempo ya, dice, bueno, la verdad que no está haciendo lo que yo pensaba que iba a hacer. No parece haber del otro lado muchas opciones para elegir. Bueno, me parece que hay que hacer una reconfiguración profunda de lo que tiene que ver con la representación de los sectores populares, de las pymes, de los pequeños productores agropecuarios, de los sectores progresistas de la ciudad, de la sociedad. Me parece que hay que empezar a encontrar denominadores comunes, la socialdemocracia, el peronismo, buscar la unidad. Me parece que el peronismo en su antigua configuración no va a ser una alternativa de poder. ¿No va a ser? No. Tiene que reconstruirse, digamos. Tiene que reconfigurarse profundamente. Todo eso improperio que ayer escuchamos, por ejemplo, yo veo que mis compañeros dicen que agarró un brote psicótico, todas esas cosas. De ninguna manera, es una frialdad absoluta y una planificación absoluta con un discurso que se hace mediante el análisis de focus group. Para nada. Está todo calculado. Nada. Absolutamente, no hay ningún brote ni ninguna nada. Es un discurso armado para lo que quiere escuchar la sociedad, que está harta de frustraciones. Sí, bueno, digamos también que este es el mismo Milei que era panelista de Intratable y que decía estas cosas y la gente lo votó, siendo así. Sí, pero tampoco las decía por al azar, ¿eh? No, seguramente estaba todo absolutamente planificado. Esos escandaletes están planificados. Ese discurso está planificado. Ese discurso está estudiado. Esas frases hechas que le suenan bien a los oídos de la sociedad están planificados. Claro. El peronismo tiene un problema que cree de que eso no está planificado. Está absolutamente planificado, de la misma forma que la ley laboral está planificada para quedarse con los fondos del ANSE y llevarlo a administradoras privadas. En eso hay un error profundo y conceptual del peronismo. Bueno, tendrá que considerarlo y ver cómo se ve. A mí lo que me preocupa es ver todo esto que hace este presidente. Digo, el que venga después y llegue a ser de otra facción política va a querer hacer lo mismo. Y no sé, ojalá que no, pero no quisiera que la cosa sea devolvérsela. El otro día estuve escuchándolo a Durán Barba. Ajá. Algunos se burlan de Durán Barba, parece el Chavo. Sí, el hombre que le armó la campaña a Macri para llegar a la presidencia, sí. Bueno, imagínense que lo hizo presidente a Macri, digamos, y a otras personas parecidas a Macri en diferentes países. En otros países, sí. Sí, entonces imagínense que el hombre es un mago. Entonces, ¿sabe lo que dijo Durán Barba? Yo coincido absolutamente. ¿El presidente del futuro en la Argentina? ¿O es Milei? ¿O es alguien que viene de afuera de la política? Sí, lo han dicho varios. Con este idioma, digamos, esotérico, outsider, chabacano, en una degradación absoluta. A ver, los papelones y la degradación de la legislatura argentina nos tiene parangón, Juan. Es vergonzoso ver eso, ese espectáculo lamentable de quienes deberían llevar calma a la Argentina, deberían hacer oír su voz.
No solo de Milei, ojo, no solo de Milei. Hemos visto algunos espectáculos vergonzosos en el Congreso Nacional. Por eso estoy hablando de la legislatura. Sí. Por eso, lamentablemente decir, sí. Donde debería haber análisis pormenorizado y concienzudo, un debate sano y enriquecedor. Sí, no, parece programa de Polino a veces, que se peleaba. Se ha llenado la legislatura de bataclanas y sí, no es cualquier gente cosa. Y gente terraplanista que el nivel de discusión que por eso digo, ahí, si de ahora me da miedo pensar el próximo presidente, si sigue el mismo corte, digamos, si del otro lado van a inventar un Milei o un anti-Milei que sea medio parecido, la verdad que bueno, ojalá que no. Bueno, es la situación que está viviendo la Argentina, que vamos a tener que resolver entre todos, ¿no? Pero fundamentalmente con por lo menos en nuestro caso en Villaguay, con una metodología absolutamente diferente, respetando la oposición, escuchando a la oposición, escuchando los reclamos de la gente, no enojándonos, asumiendo nuestros errores y trabajando para corregirlo. Sí, ojalá que no, ojalá que el próximo presidente que venga tenga otro perfil, al menos lo que yo deseo. Bueno, no creo que esto llegue a ningún lado. La actitud de patoterismo, de burlarse de los demás, me parece muy nefasto en general. Para cualquier persona, menos para un presidente. Bueno, yo la verdad terminé, pero en serio, Juan, no es un discurso para el programa suyo. Creo que todo lo que creemos en la democracia, creemos en un Estado sano que ayude al sector privado, comparta objetivos, comparta planes, la amargura de lo que vimos ayer es real, digamos. Es una desazón, Juan. Sí. Imagínese, usted que es docente, ¿qué pueden haber sacado si algo? Bueno, yo no creo que hayan mirado nada, pero ¿qué puede sacar un estudiante que usted trata de imponerle valores, que trata de imponerle respeto, que trata de imponerle no imponerlo, sino formarlo con valores, con respeto, escuchando al otro, aceptar la diversidad, no es muy aceptar difícil. Distintas opiniones, semejante nivel de violencia, exabrupto, de arbitrariedad en la persona que todos nosotros tenemos que respetar y tomar como referente porque es el primer ciudadano de nuestro país. Es muy difícil y encima es una persona que tiene mucho peso en los jóvenes, mucha incidencia en los jóvenes, son la mayoría de sus votantes, y es difícil, claro, después en la escuela no pretender que alguien responda de esa manera tan nefasta, si dice, bueno, pero si así habla mi presidente, y bueno, es un argumento difícil de rebatir. A ver, usted sabe que yo particularmente creo que es importante cuando uno cree en algunos principios, independientemente de los vientos circunstanciales que soplan, seguir, no claudicar en lo que uno cree. Las tormentas siempre pasan, los vientos cesan y el mar se calma. Tenemos que, quienes estamos convencidos de lo que pensamos, y lo que pensamos lo aplicamos a nuestra gestión diaria en la responsabilidad que nos toca asumir, lo que tenemos que hacer es no cambiar. Y si estamos convencidos, seguir por una senda. Y esta senda, en mi humilde entender como intendente de Villaguay, es la senda del respeto a la oposición, la senda de cumplir con los compromisos asumidos, la senda de tratar de dirimir los conflictos de manera racional y en el marco del diálogo, y no nos vamos a correr de ahí. Sí. Hoy empiezan las clases en gran parte del país, hay un paro docente, pero bueno, las clases tienen su comienzo en el día de hoy. Usted me mencionaba recién, no sé si algún docente habrá escuchado Milei, yo creo que no, porque ya está claro qué es lo que piensa Milei de la educación y cómo la va a manejar. Decidió no invertir ni un centavo, esto está claro, lo ha dicho 1000 veces, no va a construir ninguna escuela, no va a aportar nada al sueldo docente, no va a entregar ninguna computadora ni cosa que se le parezca. Pero también en la provincia me parece que los docentes están con mucha preocupación porque tampoco el gobernador Frigerio ha dado muchas muestras de expresar una inversión importante en educación. El aumento es equivalente a 2 pizzas que le está ofreciendo a los docentes, por eso también tiene que ver con el paro. Y no hay tampoco indicios de que esto pueda mejorar. La verdad que yo he estado charlando con muchos docentes de aquí de Villaguay, muy preocupados, algunos buscando alguna forma de algún laburito extra para hacer unos pesos porque les cuesta mucho llegar a fin de mes. La situación, no sé cómo la ve usted en este inicio de ciclo lectivo, es muy preocupante para el sector docente. Los docentes y en general los empleados públicos han atravesado, yo quiero ser sincero, también en otras gestiones, en nuestras gestiones, determinados momentos difíciles y han hecho paro a nosotros como lo están haciendo ahora. Por ahí, a veces lo preocupante, a mí quiero hacer la salvedad que el gobernador Frigerio no tiene los modos de lo que estábamos hablando hace un ratito. No, por supuesto. Pero sí ha asumido que la crisis económica de la provincia tiene que ver
con una brutal caída de los ingresos de coparticipación. Y la caída de los ingresos de coparticipación tiene que ver con lo que hablamos todo el tiempo desde que inició esta nota. Sí. Ahora, lo inentendible es cómo apoyan el gobierno provincial un gobierno nacional que ha pulverizado los ingresos de la provincia hasta tal punto que no podemos dar los aumentos que corresponden a los empleados públicos y hoy tenemos un paro docente y los chicos no pueden ir a la escuela. Claro, bueno, eso es lo inentendible. Claro, porque el gobernador, en lugar de decir, bueno, no hay plata porque el gobierno nacional tomó las medidas que tomó, dice, no, la culpa es de la gestión anterior. Sí, no sé si, pero ha dicho que es la caída del consumo también. Lo que no se entiende es cómo se apoya eso que impide que le paguemos a los docentes que educan a los chicos entrerrianos. Claro. Paguemos los sueldos que corresponden, o por lo menos, mínimamente, evitar la desvalorización de un sueldo ya de por sí desde antes paupérrimo. Sí, bueno, y vemos también al municipio en esto, con los pocos recursos que tiene, porque la verdad que cada vez recibe menos, tratar de ayudar a las escuelas. Lo vemos que por ahí están haciendo una colaboración con un elemento, cortando el pasto, haciendo algún arreglito que por ahí necesitan, cosa que no debería hacer el municipio, pero terminan colaborando ustedes también. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos otra visión del Estado, tenemos otra idea, y eso ha podido implicar que en el marco de una nación endeudada y que saca créditos para pagar deuda y una provincia endeudada y que saca créditos para pagar deuda, Villaguay no tiene deuda y tiene superávit. Eso nos permite asistir en un montón de tareas que no son parte de nuestra obligación, pero que las hacemos igual. En el marco de y voy a hablar de esto en mi discurso, en el marco de una brutal presión del sistema financiero usurero en Argentina, para desfinanciar los municipios, además de haber desfinanciado ya el país y la provincia. Y yo considero que los intendentes debemos unirnos para evitar la búsqueda de financiamiento del sistema financiero argentino. Que obviamente usted no va a ver ningún trabajador, ni ningún empresario agropecuario, ni ningún empresario pyme en el staff del gobierno, son pura gente que viene de los bancos. Y en ese sentido, hacer un lobby para que los banqueros, además de ya tener ganancias extravagantes y exorbitantes, tengan aún más ganancias extravagantes y exorbitantes. Sí, cierto. Hablamos del discurso de Milei, hablamos del discurso de Frigerio. ¿Cuándo es el suyo? El 19, 18, 19. Estoy en este momento, estaba hasta que llegó Marito acá, me detuve de escribirlo para atenderlo a ustedes. Jueves 19. ¿Y cuál va a ser el eje central de ese discurso? ¿Podemos anticiparlo? No, a ver, Juan, el discurso es una rendición de cuentas del año pasado y una proyección de lo que viene en el futuro. No van a escuchar de mí ninguna agresión, nada en contra de nadie, ni ningún agravio a nadie, porque si hay algo que no van a ver acá en Villaguay es esos papelones, su programa de chimento en el acto institucional más importante que puede tener un presidente, un gobernador, un intendente. Bueno, menos mal. O sea, va a ser una rendición de cuentas, decirle a la ciudadanía en qué se ha gastado la plata y en qué se piensa gastar en la próxima gestión. Va a ser simplemente lo que dice la ley que nos rige, en este caso el artículo 108 de la ley 10.027, con el respeto y consideración que debe tener un intendente para con su pueblo. Bien. Y también para con su oposición. Perfecto. ¿Habrá anuncios, sorpresas, cosas que todavía no sabemos y la va a incluir en el discurso, no? No. Está viendo. Puede haber algunas cosas que mucha gente por ahí no sepa, pero que en realidad sí ustedes saben, la gente que anda informada, los periodistas y demás, pero básicamente va a haber una enumeración de un montón de logros y otras cosas que vamos a hacer de cara al futuro, de obras concretas, de cosas que se pueden ver, que se pueden palpar, de centros de salud, de plaza, de obras de todo tipo, de inversiones en bienes de capital y maquinarias de todo tipo, que es lo que estábamos esperando anoche, digamos. Cuántas escuelas se hicieron, cuántas puentes se hicieron, cuántas rutas se hicieron, cuántas aulas universitarias se hicieron, que nosotros, gracias a Dios y a la buena administración de la UNER, hemos podido hace pocos días ver la inauguración de aulas en Villaguay por parte de la Universidad Nacional de Entre Ríos, lo que la gente creó, o por lo menos eso que esa remanida frase de los ciudadanos de bien. Bueno, los ciudadanos de bien estaban esperando eso. Claro, sí. Estaban esperando una enumeración de todo lo que se hizo y no una agresión sistemática. Pero es que no hubo, Adrián, si este gobierno decidió no hacer obra pública, que no hay para mencionar. Me parece que su discurso entonces va a estar muy enfocado en esto, en mostrar un poco la diferencia de un municipio que sí hace obra pública y sigue aportando cosas para los vecinos. Bueno, pero que es nuestra obligación, Juan. Sí, claro, vamos a rendir cuentas, que es lo que nos obliga la ley. Sí, me imagino que va a mencionar también los centros de salud, los trabajos en los Zoom de los barrios, lo que se hizo con las aulas recientemente. Sí, claramente, detalladamente. No solo eso, Juan, no solo eso.
mantenemos 12 CAPs, 12 CDI, nuestras cocinas a gente vulnerable ya está superando las 1000 raciones por día. Hemos construido un balneario nuevo, estamos construyendo otro. Vamos a iniciar nuestro tercer centro de salud. Si Dios quiere, vamos a terminar la gestión con 4 centros de salud desde cero. Y también, bueno, no quiero abusar de su tiempo, pero también la Plaza 20 de Noviembre, estamos remodelando la Plaza Walt Disney y Evita, como le guste, porque no estoy para las polémicas de nombre, sino que estamos para arreglar las cosas. Estamos iniciando cuadras de pavimentación, que hemos hecho pocas porque se ha caído enormemente, y esto es un síntoma también de lo que está viviendo la gente. Mire, yo en aproximadamente 400 cuadras en 2 gestiones hice. Ahora la gente ya no paga más la contribución por mejora porque no puede pagar el pavimento. Sí, lo leía usted en una respuesta a algunos vecinos que le planteaban esto de que por qué en lugar de tal cosa no pavimentaba más calles, y usted le explicaba que eso depende de los vecinos. Mire, si Fabricio quiere pavimentar frente a su casa, y Fuerte quiere pavimentar frente a su casa, frente a la casa de Fabricio lo paga Fabricio. Claro. Frente a la casa de Fuerte lo paga Fuerte. Claro. Eso es así por una normativa de contribución por mejora que tiene 30 o 40 años. Yo no era intendente cuando se inventó eso, y todos los intendentes hicieron los pavimentos de la misma manera. Yo no sé por qué a mí me piden cosas que a los demás no me pedían. Claro. Sobre todo cuando la normativa no la inventé yo. ¿Por qué le va a pagar a usted el pavimento que vive a 30 cuadras de su casa? Un disparate que no resiste análisis, Juan. Ahí está la cuestión, porque muchos de los que critican eso también son los mismos que dicen que el Estado no tiene por qué pagarle a los demás tal cosa, y están pidiendo que el Estado le haga el... Claro. Juan, no resiste análisis. La única forma de entender eso es el desconocimiento, pero además le voy a decir otra cosa más. ¿Usted alguna vez escuchó que nosotros cobramos una tasa por pavimentación? No. ¿Y entonces por qué podríamos hacer pavimento en su casa y lo paga Fuerte, o el resto de los contribuyentes? Claro. Cada uno paga su pavimento frente a su casa. Claro. Es así, acá y en todos los municipios. O sea, si yo me junto con mis planeta Tierra. Si yo me junto con mis vecinos de mi cuadra, pagamos pavimento y lo hacen. Absolutamente, no solo eso, sino que se lo hacemos antes de que usted lo pague cuando llega al 50%. Claro. Del pago del total de la obra, no claro. de que un vecino pagó el 100% de su frente. Claro. El 50% del pago del total de la cuadra. De la obra. Cuando los vecinos, el consorcio de vecinos llega al 50%, nosotros vamos a hacer la obra. Usted después lo paga en 10 años. Después lo sigue pagando el resto, claro. Sí. Bueno, no está más explicarlo, yo sé que lo explicó 1000 veces, pero no está más hacerlo de vuelta. Juan, no, pero el que no lo entiende porque no quiere, digamos. Esto está bastante claro. Insisto con esto, no es un invento mío, esto es así antes que yo llegue al municipio, y esto es así en todos los municipios de la tierra. Sí. Y con respecto al ripio, me habían dicho hace un tiempo que estaba difícil conseguir, que no había muchas canteras disponibles. ¿Sigue siendo un problema ese de conseguir o no? Es un problema porque el nivel, a ver, usted esto lo conocerá mejor que yo, lo que nos están escuchando, la formación del ripio es una formación geológica que es finita, y la extracción es infinita. Usted saca ripio, saca ripio, saca ripio, saca ripio. Claro. Hay ripio de mala calidad que cada vez tiene menos piedra y más tierra colorada. Nosotros lo que estamos haciendo ahora para mejorar el ripio, empezamos a comprar piedra aparte y lo enriquecemos con piedra aparte. Ajá. Claro. Pero el ripio se está acabando. Está difícil de conseguir, claro. Es un sí, problema porque las canteras, usted compra una cantera que tiene determinado tamaño. En un momento se acaba esa cantera. Claro, sí, se agota. Pero esa cantera se formó durante miles de años. Claro. No es que al otro mes se forma otra. Claro. Después va y compra otra cantera y esa cantera se acaba rapidísimo. Y así sucesivamente. Sí, las ciudades crecen, cada vez más calles, cada vez más ripio y demás. Y está escaseando el ripio de buena calidad. Es un problema. Porque el de buena calidad se ha sacado primero que el que no es de malo, el que no es de buena calidad. Es un problema. ¿Qué espera para este año? ¿Cuál es su expectativa? Digo, porque seguramente en el discurso va a mencionar un mensaje para la ciudadanía. Apretar los dientes, seguir con la prudencia que tenemos ante la caída a cero de las transferencias nacionales y provinciales. A cero directamente, no le mandan un centavo. A cero. Pero esa plata la ponemos nosotros, digo, los villahuayenses aportamos impuestos para eso. Voy a repetir hasta el cansancio. El 93% de la presión fiscal en la Argentina es del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. El 93%. Y no sé si no me estoy quedando corto, lo tengo que chequear. Con datos oficiales. El 93% de la plata se la lleva Milei, se la lleva Frigerio. Los municipios hacemos lo que podemos con la tacita, que nada. Sí, eso que se lleva, claramente, no vuelve. No vuelve. Eso hay que repetirlo hasta el cansancio, porque los sectores financieros nacionales están intentando perjudicar, porque ya perjudicaron a la nación, ya perjudicaron a las provincias, ahora van por la cabeza de los municipios. Sí.
Sí, claro, porque los impuestos que pagamos todos los días, incluso cuando la gente no se da cuenta por ahí, pero cuando uno va a comprar algo al súper está pagando impuestos porque está el IVA, ¿no es cierto?, en 21% en cada producto. Esa plata, en teoría, debería volver a la provincia, a los municipios para hacer obras, pero no está volviendo. Ayer Milei dijo que había que bajar las tasas. Bueno, yo le propongo que baje el IVA, claro, porque las tasas son 2 mangos. Fíjense, cuando compran un chenan, un changuito en cualquier supermercado, saquen la cuenta, bueno, de eso el 21% se lo llevó Milei. Claro, y no estaría volviendo. Antes volvía por ir a una escuela, a un hospital, alguna ruta. Si usted me nombra una sola obra nacional que haya en toda la geografía, no de Villaguay, del Departamento Nacional, yo me voy. Sí, no sabe. Le dejo de costado la obra que no sé si, que se anunció que seguía, pero yo ya no sé si siguió, a fines del año pasado, que no es con fondos de un crédito internacional. Sí, vale. Me refiero a la obra de Cloaca, ¿no? Claro, sí. No sé si fue el anuncio nomás y no siguió. Bueno, habían dicho que iba Tengo a que chequearlo. Sí, había dicho que iba a continuarlo. Pero bueno, ojalá que este 2026 venga, tal vez, no sé, estoy siendo un poco iluso, pero con algunas mejoras en esto y que podamos tener regreso de obra pública y algunas cosas que benefician la vida de la gente. O regresa a la obra pública o que el Estado Nacional no cobre más impuestos. También, dejarle un poco que haya un poco de plata en el bolsillo de la gente, que me parece que está complicando cada vez más llegar a fin de mes. Reitero, más del 93% de los recursos que le sacan a la gente en la geografía de la Argentina, se lo saca la nación y las provincias, no los municipios. Está claro. Adrián, lo dejamos ir trabajando. Muchas gracias por este contacto, como siempre, muy amable. No, por favor, Juan, un placer y un saludo a todos los oyentes y al equipo de la radio. Hasta pronto. Gracias, Mario, también. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Ahí está. Ahí se iba. Vamos a estar contándole lo que se está haciendo en Villaguay. Exacto.